Hoy os traigo el tercer y en principio último capítulo de toda esta serie dedicada a la supuesta crisis del K-pop. Hoy os voy a hablar de un fenómeno que alguna gente comenta, que es lo que llaman la westernization, la occidentalización de la música K-pop. ¿Por qué dicen esto? Porque según esta gente, desde hace unos años se están produciendo algunos sucesos que parecen indicar que el K-pop está perdiendo su esencia coreana y de alguna manera se está diluyendo y convirtiendo en una especie de música globalizada que ya no es propiamente de Corea, sino de todo el mundo. Esto no es algo nuevo porque desde hace ya algunos años hay bastantes grupos de K-pop que no son 100% coreanos. Por ejemplo, Twice tiene varias componentes que no son que son japonesas, no son coreanas. O por ejemplo, Lee Serafin, que tiene a Sakura, etcétera. Pero hasta entonces eso no era demasiado problema porque mientras cantes en coreano, pues como racialmente son prácticamente idénticas, uno podría pensar que son todas coreanas a simple vista y no tiene mayor importancia. Corea y Japón son dos países muy cercanos, tanto geográficamente como culturalmente. Pero ya en los últimos años, cuando han aparecido bandas, pues por ejemplo de Tailandia o incluso bandas de Francia como Starseeds, y ya no digamos bandas como Black Sean, que son racialmente muy diferentes a las coreanas, ¿no? A esto se suma además que alguna gente dice que en los últimos años pues cada vez se meten más frases en inglés y que además la estética de las chicas, la actitud, el contenido de las letras, todo es cada vez más occidental y se va perdiendo un poco esa esencia coreana que tenía hasta ahora el K-pop. Bien, aquí habría varias cosas a comentar. Respecto a eso de que surjan bandas en otros países, incluso con gente de otras razas y que alguna gente lo vea como que el K-pop está perdiendo su esencia coreana, a mí me resulta un poco extraño. Esto es como si la música rock que surgió en Estados Unidos, pues imaginaos que durante los años 80, cuando en países como por ejemplo Alemania, pues aparecieron bandas como Scorpions, Accept, Creator, etcétera, pues alguien hubiera empezado a decir que la música rock se está germanizando y que de pronto perdería su esencia americana. Eso no es verdad. Si una música tiene mucho éxito, puede llegar a ocurrir que en otras partes del mundo haya gente que también haga ese tipo de música, pero eso no quiere decir que tú pierdas tu esencia. Las bandas americanas siguieron haciendo rock y siguen haciendo rock hoy en día a su estilo, a su manera norteamericana y no pasa nada. Que surjan bandas tailandesas o francesas o de cualquier otro país que hagan K-pop, lo único que indica es que esa música ha tenido un gran éxito, pero eso no es ningún signo de crisis. Otra cosa diferente es el tema de si las letras, la música, la imagen se está diseñando ahora para agradar al público occidental y se está perdiendo un poco la esencia coreana. Bien, sobre esto vale la pena comentar un poco sobre los orígenes del K-pop. Según la mayoría de la gente, el K-pop se considera que surgió alrededor del año 2000. Si escucháis música anterior a ese año, veréis que la música coreana en general no era muy original. Se escuchaba más o menos lo mismo que se podía escuchar en aquella época pues en países como España, por ejemplo. Por un lado estaban los típicos cantantes solistas que hacían las típicas canciones románticas, lo que en los países de habla hispana llamamos música ligera. Este es un género que ha tenido siempre mucho éxito y lo sigue teniendo. A los coreanos les encanta todo este rollo romántico, el típico cantante solista y tal. Pero claro, evidentemente esto no tiene nada de original. Esta música se hace en todas las partes del mundo y es más o menos parecida independientemente del país. Luego, por otro lado, se hacía también una especie como de música pop, podríamos denominar, pero también muy parecida a la que podrías encontrar en países como España mismo, donde había grupos como Leo Leo Mecano, pues ellos también tenían sus bandas. Por tanto, hasta este momento se podría decir que los coreanos no tenían, al menos de manera muy perceptible, una música propia. Hacían más o menos una copia de lo que hacían los demás. Pero alrededor del año 2000, a una serie de productores se les ocurrió la idea
de mezclar tres elementos. Por un lado, iban a escoger la música pop internacional. Básicamente, cuando hablamos de pop, nos referimos sobre todo al pop británico en aquella época, pero lo iban a mezclar con otros dos componentes. Por un lado, le iban a añadir el rap norteamericano. Esto es muy característico porque en general en el mundo las bandas de música pop no utilizan el rap. Los coreanos fueron, en cierto modo, pioneros en utilizarlo, además sistemáticamente. Prácticamente no hay ninguna banda que no tenga un componente que se dedique a rapear. Y luego, además, le añadieron un tercer componente que es la parte oriental de todo esto, que es copiar el método japonés de crear bandas de idols, es decir, grupos de chicos o de chicas, por lo general no se mezclan sexos, que se dedican a cantar y a bailar e intentan pues dar una imagen atractiva, sobre todo para los jóvenes. Pero fijaos en un detalle, y es que aunque la idea fue coreana, realmente las raíces musicales son todas extranjeras, especialmente occidentales. Por eso resulta tan extraño, incluso cómico diría yo, que ahora se hable de la occidentalización del K-pop, una música que ya de por sí es bastante occidental a fin de cuentas. Y es que además, si os fijáis, es bastante difícil encontrar en la música coreana bandas o solistas que hagan música inspirada en la herencia cultural de ese país, como si pasa en otros países. Por ejemplo, en Japón, pues hay muchos ejemplos, pero quizás el más conocido es el de la Wagaki Band, que, bueno, está muy claro que toma ejemplos de la tradición japonesa, incluso con instrumentos tradicionales, o incluso en China. Tenemos a las Shijiwanshi, que me parecen súper interesantes, ya haré algún vídeo sobre ellas, y este tipo de cosas no tienen nada de raro en estos países. En cambio, en Corea sí tienen mucho éxito con el K-pop, pero misteriosamente es muy difícil encontrar alguna banda que decida hacer una mezcla entre lo tradicional y lo moderno. Lo más parecido que existe seguramente es aquel vídeo que hizo Sillón en la época de Apocalipse y poco más. Por eso a mí casi me entra la risa cuando la gente habla de la occidentalización del K-pop. En realidad eso no tiene mucho sentido, ya es muy occidental. Quizás lo que llamaría la atención sería que se produjera lo contrario, una coreanización del K-pop, una música que ya de por sí es bastante occidental. Todo eso de la occidentalización para mí no tiene ningún sentido. Y ya para concluir todo este tema de la crisis, yo diría que el verdadero problema no es la influencia de músicas de otros países y otras culturas, porque eso siempre ha existido y de hecho la esencia del K-pop es eso. El verdadero problema es la estandarización. Incluso en los comentarios que me habéis dejado en los vídeos que puse estas semanas, muchos comentáis lo mismo. O sea, decís, ostras, es que ya solo escucho algunas bandas de tercera generación o de segunda. Las de cuarta y quinta es que me agobian porque todas parecen iguales. Y es que realmente es así. Es que todas parecen la misma. Es lo que comentaba en el vídeo sobre la comparación con el hard rock. Cuando en el 89 y por ahí escuchabas hard rock, es que todas las bandas parecían la misma. Ahora con el K-pop pasa igual. Y de hecho en este canal, si os fijáis, siempre hablo de Dreamcatcher, no hablo de otras bandas coreanas. ¿Por qué? Pues porque precisamente Dreamcatcher es, desde mi punto de vista, que por supuesto podéis no compartir, la única banda coreana que realmente se destaca por su personalidad y su originalidad. Cuando Happy Face Entertainment tomó la decisión allá por el 2017 de crear Dreamcatcher, pues realmente tomaron una decisión pionera. Tomaron la decisión de hacer una banda que tuviera una personalidad propia. Se habían equivocado creando Minx. Minx era realmente una copia barata de Sistar. Y hoy en día lo que pasa en la industria coreana es exactamente eso. Todas las empresas están haciendo lo que en su día hacía Happy Face con Minx. Crear bandas que simplemente son productos estandarizados. Y esta sí que es, en definitiva, la verdadera causa que podría provocar, en mi opinión, una auténtica crisis del K-pop. No todas esas cosas que he comentado que dice alguna gente por ahí en otros vídeos.